Buenas noches. Comenzamos con la semana número 7 y entramos a tema y a las prácticas de la unidad número 8. Empezamos ya el parcial, primero con un poco de teoría, en donde vimos cuáles son las principales funciones de las funciones o actividades que realiza el Infonavit. Ya en la parte introductoria a la materia hice un desglose de lo que se trata el Infonavit y las contribuciones que le dan a los patrones. La semana pasada se hizo un cuestionario que con eso considero que es suficiente para conocer cuáles son las principales funciones que realiza el Infonavit, pero que a través de la página www.infonavit.gov.mx podemos saber todo lo que queramos del Infonavit y hacer los trámites necesarios a través de esa página. Si queremos saber si tenemos ya el suficiente puntaje para obtener un crédito, lo podemos hacer desde la página. Si ya tenemos crédito, desde la página podemos bajar estados de cuenta. Si queremos adelantar pagos también a través de esa página. Bueno, si quiero tener una casa y hacer la solicitud y imprimir la solicitud desde esa página. O sea, si yo como patrón quiero saber si tengo algunos trabajadores que tienen crédito Infonavit, porque a veces no lo sabemos, a través de la página se puede hacer. Si el patrón tiene adeudos con Infonavit y quiere saber de qué magnitud o de qué cantidades son créditos fiscales, pues también ahí lo podemos checar. Quiere decir que todo lo que debemos hacer, lo debemos hacer a través de la página de Infonavit. Ya entramos al tema que es la parte práctica, que son cálculos. Cuando vimos en la primer parcial, el análisis de la ley de seguro social, vimos un artículo muy fundamental que era el artículo número 15. En ese artículo 15 de la ley de seguro social se manifestaba todas las obligaciones que tienen los patrones, que tienen las empresas de seguridad social. Ahí decía que tenemos la obligación de dar de altas y de bajas y modificaciones de salario a los trabajadores en un término de 5 días. Ahí mencionaba que tenemos que tener lista de raya y recibo de nómina. Ahí decía que debemos permitir las visitas domiciliarias. Y una de ellas también es que nosotros tenemos la obligación de hacer el cálculo de cuotas patronales. Es decir, que como vimos en semanas anteriores, el Seguro Social nos protege sobre cinco ramas, pero esas ramas finalmente tienen un costo, alguien lo tiene que pagar. Bueno, pues ese costo lo tiene que pagar entre el patrón y entre el trabajador, por supuesto. En gran mayoría, la proporción más importante lo paga el patrón y una parte mínima paga el trabajador. Pero para que yo vimos otro punto importante del análisis de la ley de seguro social fue el artículo 27. En el artículo 27 hicimos algunas prácticas de cómo integrar los salarios, pero básicamente nos concentramos en cómo debemos integrar las percepciones, sueldos, a través del sueldo, habitación, alimentación, bono de oportunidad, bono de asistencia, horas extras, despensa, etcétera. Todos esos integran o pueden integrar las percepciones y algunas de ellas pueden ser que sean no acumulables al salario de base de cálculo. Pero si hablamos ahora de la parte de las deducciones, pues normalmente de las deducciones que le quitamos al trabajador, le quitamos el impuesto sobre la renta y le quitamos la parte que le corresponde del IMSS. ¿Cómo voy a saber cuánto le voy a descontar al trabajador en su recibo de nómina? Bueno, para eso primero tengo que hacer esto que les estoy mostrando en este momento. La determinación de cuotas obrero-patronales. Entonces, recuerden, el artículo 15 me dice que una de las obligaciones del patrón es determinar las cuotas obrero-patronales. Ahora bien, las cuotas obrero-patronales se calculan una mensual y una bimestral. Al cálculo de la cuota mensual se le conoce como EMA, EMA, que son las siglas de emisión mensual anticipada. Y esto involucra 4 ramas. La rama de enfermedades y maternidad, la rama de riesgos de trabajo, la rama de invalidez y vida y la rama de guarderías y prestaciones sociales. 4 ramas. Esas se pagan mes con mes. Recordemos que dijimos que
Por ejemplo, de ahorita de octubre se paga el 17 de noviembre, lo de noviembre el 17 de diciembre, lo de diciembre el 17 de enero y así sucesivamente. Cada mes se paga estas 4 ramas. Se pagan cada mes y así como se pagan, se consumen y ya se agotaron. A diferencia de una quinta rama que esa solamente se calcula bimestralmente y es la rama de retiro, cesantía y vejez, que conocemos en el argot de seguridad social como RCB, ¿sí? Y esa se calcula bimestral. Claro, no quiere decir que vamos a involucrar los 59, 661 días que involucre el bimestre. Cada bimestre se calcula RCB y el Infonavit. Esos dos factores se calculan bimestral. A ese cálculo de cuota obrero patronal se conoce como EBA, emisión bimestral anticipada. Pero bueno, para esta clase, la semana número 7, solamente nos vamos a dedicar a calcular, a saber cómo se calculan las cuotas obrero patronales. Quiero reiterarles que esto que les estoy presentando en este momento, lo imprimimos, lo sacamos, el reporte, de un programa informático que se llama SUA. Acuérdense que yo les pregunté en el examen qué es SUA. Pues es el Sistema Único de Autodeterminación. Aquí lo dice, Sistema Único de Autodeterminación. Ese programa que va a ser el que yo les voy a enseñar a usar en el tercer parcial. Pero bueno, estos cálculos, quizás ustedes en la vida real pues no lo calculen a mano, ¿sí? Sin embargo, es importante que sepan de dónde sale cada uno de estas cantidades que al final hacen que, por ejemplo, este trabajador pague de seguro social 1,081 pesos. Esta segunda trabajadora pague de seguro social al seguro social 7,000 pesos. Y esta trabajadora paga el seguro social 2,958. Quise ponerle un ejemplo con 3 trabajadores en donde un trabajador gana el salario mínimo 128.79 y solamente asalariado por el salario mínimo, por ese trabajador el patrón tiene que pagar 1,081 pesos mensual. Imagínense a alguien que gana 1,450 semanas cotizadas, alrededor de unas 12 salarios mínimos. Aquí hay como 12 salarios mínimos. Por esa persona que lo aseguraron con 1,450.90 diarios, alrededor de 12 salarios mínimos, pagaría al patrón 7,102 pesos de seguro social. Algo que lo aseguraron con 550, que es aproximadamente como 4 salarios mínimos, el patrón venía pagando casi 3,000 pesos de seguro social. Por esos 3 trabajadores pagaría mensual al seguro social 11,142. Ahí vean la importancia, o más bien el fundamento de por qué los patrones tratan de no asegurar a su trabajador, y si lo aseguran, tratan de que sea con el mínimo. Y la diferencia se lo pagan bajo otros conceptos como despensa, puntualidad, alimentación, habitación, horas extras, cualquiera, de tal suerte que no los aseguren con la cantidad real que ellos están ganando. Esa es la razón. Les decía, ¿por qué hacerlo a mano? El cálculo. Bueno, una de las cosas que ustedes harían como profesionistas es el asesoramiento. En este caso, los abogados, los licenciados en Derecho, los administradores, los contadores, no faltará algún patrón que le diga, oye, ¿cuánto pagaría yo de seguro social si quiero asegurar a un trabajador con tanta cantidad? Bueno, para lo que vamos a aprender este parcial, ustedes pueden hacer el cálculo a razón de la pluma y le dirían, bueno, si usted lo asegura con 200 pesos, seguramente va a pagar tanto. Diga, ok, si lo quiero asegurar con 550, bueno, lo calculas a mano y le dices que va a pagar esto mensual. Es más, hasta el mismo trabajador dice, oye, ¿por qué me descuentan tanto? Ah, mira, porque aquí está esto, más esto, más eso, más esto, y te da que tú, obrero, tienes que pagar. Vean esto, asegurando un trabajo con el mínimo, 128.69, al patrón le corresponde, al seguro le vamos a pagar 1,081. Sin embargo, el patrón va a pagar por el 1,032 y el trabajador solamente va a pagar 49.90. Yo lo que decía, es mínima la parte que contribuye el trabajador y es la carga fuerte para el patrón. Imagínense la persona que gana 1,450. El patrón tiene que pagar 6,392 y el trabajador solamente 709 pesos. En total, al seguro le tiene que pagar 7,102. Vean esta parte que dice suma obrero. Si yo al trabajador le pago quincenal, quiere decir que al trabajador, aquí el cálculo es mensual,
mensual le tengo que dejar de 49.90, pero como le pago quincenal, divido por 49.90 entre 2, que me daría alrededor de 25 pesos, quiere decir que mi su recibo de nómina, cada quincena al trabajo le voy a costar 25 pesos. Para que en 2 quincenas sean los 50, se los retengo para que yo pague la retención del seguro social. Vean cómo entonces esta cuota de patronales incide o afecta mi recibo de nómina, mi lista de rayas, porque tendría que saber hacer esto para que yo pueda hacer mi cálculo de nómina. Entonces, esto, recursos, yo en una ocasión le dije al principio de la materia que derecho laboral, que la materia de recursos humanos y que esta de seguridad social están íntimamente ligados, ¿sí? Ok, bueno, esta sería la parte, bueno, veamos aquí los indicativos de los datos de la emisión mensual anticipada, que es el EMA. Y vamos a hacer, este es un caso muy práctico y muy real, que es de este mes que está empezando, de octubre de 2020. Veamos, hice una empresa ficticia con su número de registro patronal, su RFC, pusimos que es una empresa dedicada a la construcción y que radica en Ciudad del Carmen. Sí, aquí lo vemos, Ciudad del Carmen. Y pusimos que está en una clase 5, que recordemos que en el artículo 72, dependiendo de la empresa, el riesgo de trabajo puede ser de un mínimo a un máximo. El mínimo es clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, clase 5. Y el máximo en clase 5 era de 7.58875. Y ese que vamos a utilizar como riesgo. Aquí, si nos damos cuenta, todos los trabajadores van a trabajar todo octubre, 31 días trabajados, diferentes sueldos, ¿sí? Aquí abajo hay unos datos como últimamente tanto el Seguro Social como el Infonavit ya no hacen tanto caso al salario mínimo general del Distrito Federal, sino que ellos, el Seguro Social, determinó su propio factor de cálculo y el Infonavit su propio factor de cálculo, de tal suerte que el Seguro Social le hace mucho caso al UMA, Unidad de Medida de Actualización, que actualmente es de 86.88. Vamos a verlo más adelante, pero también el Infonavit hizo su unidad de medida, o su unidad de medida de Infonavit, UMI, y ese es de 84.55 actualmente. Aquí hay una serie de siglas que prácticamente representan todos los datos que están acá. Por ejemplo, CFE, que aquí está, cuota fija, excedente patrón. Y aquí te explica GPS, guarderías personales sociales, y así sucesivamente. Si interpretamos aquí, esta clave es el número social del trabajador, la fecha que se asegura, los días trabajados, el salario diario integrado con el que se aseguró el trabajador, si tuvo alguna licencia, si tuvo alguna incapacidad, si tuvo algún ausentismo, aquí se ponen esos datos, ¿sí? Y después ya viene la enfermedades y maternidad. Se tienen que hacer muchos cálculos solamente por enfermedad de maternidad. O sea, se tiene que pagar por enfermedad de maternidad una cuota fija. Si ganara más de 3 salarios mínimos, tendría que pagar un excedente de cuota, tanto patrón como el obrero. Prestaciones en dinero también lo paga una parte del patrón y una parte del obrero. Gasto médico para pensionados lo paga una parte el patrón y una parte el obrero. Riesgo de trabajo lo paga únicamente el patrón. La rama de invalidez y vida lo paga una parte el patrón y una parte el obrero. Los guardianes personales sociales lo paga íntegramente el patrón. Finalmente hacen una sumatoria de patronal. Si yo sumara patrón, ¿qué sumaría? Sumaría cuota fija, excedente patrón, prestaciones de dinero patrón, guarderías de médicos pensionados del patrón, riesgo de trabajo, invalidez y vida patrón, y guarderías y prestaciones sociales. La suma de todos los conceptos me da esto. ¿Qué sumaría con el obrero? El obrero solamente sumaría excedente obrero, prestaciones en dinero obrero, guarderías y prestaciones obrero, invalidez, subida y obrero. Esos 4 conceptos se suman y me daría esto. Posteriormente, la suma del patrón más la suma del obrero me da el subtotal que le voy a pagar por trabajador al Seguro Social. Y finalmente, lo que yo le voy a ir a pagar al Seguro Social. ¿Sí?
Eso es lo que veremos en cómo se calcula todo esto, veremos cómo se va a calcular.